Hola, mi nombre es Angélica del Rocío Martínez Ramírez. Enseguida les voy a mostrar una presentación que consta de 20 preguntas referentes a la pensión por orfandad y por viudez. Pensión por orfandad y viudez. Esto con base a la ley del IMSS. Les voy a hablar sobre la pensión por orfandad. La primera pregunta que hace referencia a esta ley y a este capítulo es, ¿cuál es la edad establecida para la pensión de orfandad? Con base en el artículo 134 de esta ley, tendrán derecho a recibir pensión de orfandad cada uno de los hijos menores de 16 años cuando muere el padre o la madre y algunos de estos hubiera tenido el carácter de asegurado. Número 2. ¿Cuáles son los requisitos para el asegurado para otorgar la pensión? Con base en el artículo 128 de esta ley, el asegurado al fallecer hubiera tenido reconocimiento el pago al instituto un mínimo de 150 cotizaciones semanales o bien que se encuentre disfrutando de una pensión de invalidez y que a la muerte del asegurado o pensionado por invalidez no se deba a un riesgo de trabajo. Pregunta número 3. ¿Los asegurados pueden obtener una pensión definitiva? Sí, con base en el artículo 118 de esta ley, establece que los asegurados que obtengan una pensión definitiva por invalidez y vida o por riesgo de trabajo, así como aquellos que gocen de una pensión por retiro, cesantía de edad avanzada o vejez, podrán optar porque con cargo a su pensión se cubren los créditos que les hayan sido otorgados por las entidades financieras a que se refiere la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Pregunta número 4. ¿Por qué institución será otorgada la pensión? Con base en el artículo 127 de esta ley, en caso de fallecimiento de un asegurado, las pensiones a que refieren los artículos en las fracciones 1, 2 y 3 de este artículo se otorgarán por la institución de seguros que elijan los beneficiarios para la contratación de su renta vitalicia. Número 5. ¿Cuántas semanas de cotizaciones debe tener el asegurado para que se pueda recibir la pensión? Con base en el artículo 134 de esta ley, que acrediten tener ante el instituto mínimo 150 cotizaciones semanales o haber tenido la calidad de pensionados por invalidez. Pregunta número 6. ¿Cuándo el instituto tendrá prórroga para recibir la pensión? Con base en el artículo 134, el instituto prorrogará la pensión de orfandad después de alcanzar el huérfano la edad de 16 años y hasta la edad de 25, si se encuentra estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional. Pregunta número 7. ¿Qué aspectos tomará en cuenta la autoridad llegando a la edad máxima para recibir la pensión? Con base en el artículo 134, tomarán en consideraciones las condiciones económicas, familiares y personales del beneficiario, siempre que no esté sujeta a un régimen obligatorio. Pregunta número 8. Si el huérfano tiene trabajo remunerado, ¿tiene derecho al beneficio? Con base en el artículo 134, el huérfano mayor de 16 años que desempeñe un trabajo remunerado no tiene derecho a percibir esta pensión, salvo que no pueda mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, en tanto no desaparezca la incapacidad que padece. ¿Cuánto es el monto de la pensión para el beneficiario por la ausencia de un padre? Con base en el artículo 135, la pensión del huérfano de padre o madre será igual al 20% de la pensión de invalidez que el asegurado estuviese gozando al fallecer o de la que hubiera correspondido suponiendo realizado el estado de invalidez. Pregunta número 10. ¿Cuánto es el monto de la pensión para el beneficiario cuando fallecen los dos padres? Con base en el artículo 135, si el huérfano lo fuera de padre y madre, se le otorgará en las mismas condiciones una pensión igual al 30% de la misma base. ¿Qué pasa si primero muere un padre y posteriormente fallece el otro padre? Con base en el artículo 135, si al iniciarse la pensión de la orfandad del huérfano lo fuera padre y madre, posteriormente falleciera el otro progenitor, la pensión de orfandad se aumentará el 20 al 30% a partir de la fecha de la muerte del ascendiente. Pregunta número 2. ¿A partir de qué fecha puede
se puede el derecho al goce de la pensión. Con base en el artículo 136 de la ley del IMSS, el derecho del goce de la pensión de orfandad comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez y cesará con la muerte del beneficiario o cuando éste haya alcanzado los 16 años de edad. Pregunta número 3. ¿Qué sucede al término de la última mensualidad? Con base en el artículo 136, con la última mensualidad se otorgará al huérfano un pago finiquito equivalente a 3 mensualidades de su pensión. Pregunta número 14. Si no se sabe del paradero del padre, ¿qué sucede? Con base en el artículo 137 bis, si un pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, sus beneficiarios con derecho a la pensión disfrutarán de las mismas en los términos de la sección del ramo de vida del seguro de invalidez y vida con carácter provisional. Pregunta número 15. ¿Cuáles son los requerimientos para poder recibir la pensión cuando un padre desaparece? Con base en el artículo 137 bis, se debe hacer una previa solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del pensionado, exhibiendo la denuncia presentada ante el Ministerio Público correspondiente. Pregunta número 16. Si después de tiempo aparece el padre, ¿qué sucede? Con base en el artículo 137 bis, si posteriormente y en cualquier tiempo el pensionado se presenta, tendrá derecho a disfrutar él mismo su pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquel que hubiera sido entregado a sus beneficiarios, sin que en ningún caso pueda entenderse una obligación del instituto respecto a aquellos importes que hubiera sido pagado a los beneficiarios. Pregunta número 17. ¿Qué pasa si el padre es localizado sin vida? Con base en el artículo 137 bis, cuando compruebe el fallecimiento del pensionado, la transmisión será definitiva. ¿En qué momento las pensiones de vida se incrementan? Con base en el artículo 145, las pensiones por invalidez y vida otorgadas serán incrementadas anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Estas son las preguntas que tienen que ver con las pensiones de orfandad. Enseguida les voy a hacer mención de 2 preguntas que tienen que ver con la pensión por viudez. Pregunta número 19. ¿Quién tiene derecho a recibir la pensión por viudez? Con base en el artículo 130, te dan derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado pensionado por invalidez. A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión la mujer con quien el asegurado pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido durante los 5 años que procedieron inmediatamente a la muerte de aquel, o con la que hubiera tenido hijos. Pregunta número 20. ¿Cuánto es el monto por pensión de viudez? Con base en el artículo 131 de esta ley, la pensión de viudez será igual al 90% de la que hubiera correspondido al asegurado en el caso de invalidez o de la que venía disfrutando el pensionado por este supuesto. Y bueno, estas son las 20 preguntas que tienen que ver con este tipo de pensiones y espero y les sirva para tener una claridad o un aspecto más claro sobre este tema.